La semana pasada hemos visto la probabilidad, el cálculo de la probabilidad, ya usando la definición axiomática o la definición clásica. Ahora vamos a ir agregándoles algunos conceptos para calcular probabilidad, pero cuando, por ejemplo, aquí que tenemos probabilidad condicional, ¿cuándo se utiliza ese concepto de probabilidad condicional? Cuando ha ocurrido algo, algún suceso, y yo quiero la probabilidad de otro suceso sabiendo, con el condicionante, ¿sí? Sabiendo que ocurrió otra cosa. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona tenga un ataque cardíaco sabiendo que es hipertensa. ¿Mm? O sea, la causa que yo ya conozco, el suceso que conozco es que esa persona es hipertensa. ¿Qué probabilidad tiene de sufrir un ataque cardíaco? ¿Está bien? Entonces, un suceso ya dado y otro suceso es el que yo quiero la probabilidad. Si ustedes se fijan, acá está la definición. Fíjense la notación. Es probabilidad de A, la línea de división, y B, donde lo de arriba es la probabilidad del suceso que yo busco, es la probabilidad de que ocurra A sabiendo o dado que ha ocurrido el suceso B. Por definición, esto es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos sobre la probabilidad del suceso que ya ocurrió. Gráficamente, si nosotros tenemos dos sucesos A y B, lo que está en rectángulo es el espacio muestral. Dentro del mismo espacio muestral se encuentra el suceso A y se encuentra el suceso B. La probabilidad de que ocurra A sabiendo que ya ocurrió B es la intersección, probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. Si ustedes se fijan, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar directamente como espacio muestral reducido B. Se va a calcular la probabilidad de A dado B sobre el suceso B. Esto es lo que es en realidad, y donde la probabilidad de A dado B sería la intersección. Sería este pedazo. Se pueden calcular, y lo vamos a ver con un ejemplo, usando el espacio muestral original, que acá sería este rectángulo, o el espacio muestral reducido, que termina siendo B. Veamos el siguiente ejemplo. Sobre 1000 mujeres, o sea que el espacio muestral son 1000 mujeres mayores de 40 años. Ese es mi espacio muestral original. Sobre 1000 mujeres mayores de 40 años que acudieron a un centro de salud, se realizó la siguiente tabla para el estudio de la relación entre la presencia o no de osteoporosis y haber tenido la menopausia. Este es el cuadro de la Organización Mundial de la Salud. En estas columnas tenemos menopausia que no hayan tenido y que sí hayan tenido sobre los 1000 mujeres mayores de 40 años. Y sobre estas filas están que tengan osteopenia o osteoporosis. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tenemos todos los datos. Lo que buscamos, se sabe que es mucho más probable tener osteoporosis una vez que una mujer tiene menopausia. Entonces se quiere calcular la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis dado que se sabe que es menopáusica. Fíjense que es una probabilidad condicional. Yo quiero saber que tenga osteoporosis sabiendo que ya tiene menopausia. O sea que el suceso dado es la menopausia. Lo que se quiere saber es si tiene osteoporosis, qué probabilidad tiene de tener osteoporosis. Entonces vamos con los datos. Nuestro espacio muestral original es 1000. ¿Cuál es el suceso que ya ocurrió? Que tenga menopausia. Entonces, fíjense, sobre estas 1000 mujeres, 697 tienen menopausia. O sea que yo lo que les decía, el espacio muestral reducido, en nuestro caso sería 697, este valor. Lo vamos a calcular
a la probabilidad que me piden sobre las 1000 y sobre los 697. Recuerden siempre que probabilidad son resultados favorables sobre resultados posibles. Vamos sacando la probabilidad de que tengan osteoporosis. ¿Cuántas es en total? Tengo 64. Entonces, en total tengo 64 resultados favorables sobre los 1000 posibles, es decir, 64 sobre 1000. La probabilidad de menopausia, el total es 697 sobre 1000. Entonces, resultados favorables sobre resultados posibles. Tengo esos dos datos. Pero lo que yo busco es la probabilidad de que una mujer mayor de 40 tenga osteoporosis, dado de que tiene menopausia. Por la definición que hemos visto recién, es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos sobre la probabilidad del suceso que sabemos que ha ocurrido. Vamos a calcular sobre el espacio muestral original. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de esta intersección? Recuerden, resultados favorables sobre resultados posibles. Vamos al cuadro. ¿Cuántas mujeres tienen osteoporosis y menopausia? 58. Esa es la intersección, o sea que lo común es 58 sobre los resultados posibles, que es 1000. Ahora, la probabilidad de que mujeres de mayor de 40 tengan menopausia. Tenemos 697, que es el total, sobre 1000. Resultados favorables sobre resultados posibles. Entonces, cuando hacemos este cociente, los 1000 se simplifican y me queda 58 sobre 697, que sale que aproximadamente un 10% de probabilidad de que tenga osteoporosis, sabiendo de que tiene menopausia. Ahora, si esto es tomando el espacio muestral original de 1000 mujeres, tomemos el espacio muestral reducido. El reducido lo habíamos visto que eran 697. Entonces, sobre este, que es el de la menopausia, ¿cuántas mujeres tienen osteoporosis? 58. Resultados favorables sobre posibles. Exactamente el mismo resultado. No importa qué espacio muestral tome o sobre el cual trabaje, si sobre el reducido o el ampliado, siempre el resultado debe ser el mismo. En general, ustedes van a trabajar sobre el original. Les va a parecer más fácil, pero no importa con cuál, el resultado debe dar lo mismo. Hasta acá dudas, porque vamos a ver otro ejemplo. Vamos al próximo ejemplo. Dice, el 76% de los estudiantes de ingeniería civil han aprobado resistencia de materiales y el 45% aprobaron estática. Además, el 30% aprobaron resistencia de materiales y estática. Si Camilo aprobó resistencia de materiales, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también estática? El enunciado a mí me dice si yo tengo que aplicar probabilidad condicional, o sea, qué datos tengo, si tengo que aplicar probabilidad condicional o no. Ustedes fíjense, lo primero que hay que volverlo a leer y ver los datos. Acá me dan la probabilidad de que un estudiante apruebe, ¿cierto? Resistencia de materiales, 76, o sea que 0,76. Que aprueben estática, 0,45. Que aprueben ambas materias, es decir, que estamos hablando de la intersección, es 0,30. Pero miren lo que tengo acá, antes de la pregunta. Si Camilo aprobó resistencia de materiales, este es un suceso dado. Quiere decir que este alumno ya aprobó esta materia. Eso ya ocurrió. Entonces, ¿qué probabilidad tiene de que, habiendo aprobado esta, apruebe la otra? Entonces, no es la probabilidad de solo un suceso, es la probabilidad de un suceso condicional, que estoy preguntando, ¿qué probabilidad tiene de aprobar algo sabiendo que aprobó otro? Entonces, debo aplicar la definición de probabilidad condicional.
Primero definimos cada uno de los sucesos que intervienen y la probabilidad que tiene cada uno de estos sucesos. Llamamos a probar resistencia de material. Hemos visto que el 76%, o sea que su probabilidad es 0,76. Llamamos B a probar estática. Entonces, decía que el 45%, eso es 0,45. Que apruebe ambas materias es el 30%. Entonces, probabilidad de A intersectado B es 0,30. Ahora, me pide la probabilidad de aprobar estática dado que se aprobó resistencia de materiales. Estática es B, entonces la probabilidad de B dado A. Por definición es la probabilidad de la intersección. Sabemos que A intersectado B es lo mismo que B intersectado A, vale la propiedad conmutativa. Entonces, la probabilidad de la intersección de ambos sucesos sobre la probabilidad del suceso que ocurrió, que en este caso es A, resistencia de materiales. Tengo ambos datos, divido y sale que es aproximadamente un 40% de probabilidad de que habiendo aprobado resistencia de materiales, apruebe estática. ¿Dudas hasta acá? Porque se va a complicar ahora un poquito más. No hay duda. Bien. Antes de que se complique un poquito más, vamos a ver qué pasa si los sucesos son independientes. Yo la semana pasada les dije que dos sucesos son independientes cuando uno no influye en el otro. Si tiro un dado dos veces, el segundo tiro, o sea, el primer tiro no influye sobre el segundo. En el primero me salió 1, 3, 5, el valor que sea, y no influye sobre el segundo tiro del dado. Lo mismo pasaría con una moneda, que acá está el ejemplo de la moneda. ¿Lo de recién eran sucesos dependientes entonces? Sí, bien. Sí, es para sucesos dependientes. Y si no sabes si son independientes, y puede ser que sean, lo podés aplicar perfectamente y te va a salir lo que vas a obtener ahora. ¿Está bien? ¿Sí? Porque ojo Bien. con la independencia. No supongan independencia sino más. Si el enunciado no lo dice o no están seguros ustedes, no supongan independencia porque meten la pata. Yo les había dicho también la clase anterior que dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Bueno, entonces, esto, recuerden que el numerador de la probabilidad condicional lleva la probabilidad de la intersección. Vamos a ir a reemplazarla. Fíjense, la probabilidad de A, sabiendo que ocurrió un suceso B, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del suceso que ya ocurrió. La probabilidad de la intersección, si los sucesos son independientes, es el producto de las probabilidades. ¿Qué sucede acá? La probabilidad de B con la probabilidad de B se simplifica y me queda probabilidad de A. En definitiva, ¿qué significa cuando son independientes? Que la probabilidad del suceso que yo quiero no importa que haya ocurrido o no otro suceso. No influye. Supongamos, la probabilidad que en el tiro del segundo dado salga 2, dado que en el primer tiro salió 1. El primer tiro no influyó. Tengo que calcular la probabilidad de que en el segundo tiro salga 2. ¿Está bien? Cuando esto es igual a esto, quiere decir, ahí puedo asegurar que los dos sucesos A y B son independientes. Y tienen algunos ejercicios en el práctico de esto. Ahora se empieza a complicar un poquito. Vamos a ver el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total es una continuación de la probabilidad condicional. ¿Cuándo debo aplicar el teorema de la probabilidad total? Acá dice cuando yo tengo una partición A1, A2, a N, una partición del espacio muestral S u omega, y aparte tengo B un suceso cualquiera. ¿Qué significa una partición, chicos? Una partición significa que el espacio muestral está repartido en 2, 3, siempre tiene que ser 2 o más, 2, 3, 4, lo que sea suceso,
pero que no tienen elementos comunes entre ellos. Una partición significa que la intersección entre A1 con A2, A1 con A3, A1 con AN es vacía. No hay elementos comunes entre los sucesos que está repartido el espacio muestral. Aquí lo vemos gráficamente. Acá tenemos A1, A2, A3, así hasta AN, y no tienen elementos comunes. Eso es una partición. Ahora, el suceso B, si ustedes se fijan, ocurre teniendo siempre una intersección distinta del vacío con cada uno de los elementos de esta partición. O sea que va a ocurrir B si tengo B intersectado con A1, o puede ocurrir B intersectado con A2, o B intersectado con A3. Entonces, la probabilidad de que ocurra B es la probabilidad de B y A1, que eso es la intersección, o probabilidad de B y A2, o probabilidad de B y A3, así hasta el último elemento de la partición. Muchas veces nosotros no vamos a tener estos datos, vamos a tener datos condicionales. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos sobre la probabilidad del suceso que ya ocurrió. Entonces, de acá, si yo tengo datos condicionales, puedo despejar la probabilidad de la intersección. ¿Y qué va a ser? La probabilidad de la intersección va a ser la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Y con esto vamos a sustituirlo en cada uno de estos términos. Fíjense, entonces, ¿qué me va a quedar? La probabilidad de que ocurra el suceso B es la probabilidad de que ocurra el suceso B dado o sabiendo que ocurrió a 1, por la probabilidad de que ocurra a 1, más la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ocurrió a 2, por la probabilidad de A2, y así hasta el último suceso. ¿Cuándo aplico teorema de la probabilidad total? Cuando tengo una partición, datos condicionales y la probabilidad de un suceso. La probabilidad de que ocurra un suceso. Entonces, el teorema, porque yo no puedo aplicar la definición, como nosotros habíamos visto hasta recién. ¿Por qué? Porque ya hay una partición, hay más de una ocurrencia, hay más de una posibilidad dentro del espacio muestral. Entonces, cuando tengo una partición, datos condicionales y quiero la probabilidad de un solo suceso, debo aplicar el teorema de la probabilidad total. Vamos a un ejemplo. Fíjense, dice, en un acuario se tienen solo 2 especies de peces. Significa que mi espacio muestral son todos los peces de ese acuario. Hay 2 especies. El 40% son de la especie azul y el 60% son de la especie roja. O sea que hay una especie azul y una especie roja. Fíjense cómo es el enunciado. De la especie azul, el 30% son machos, mientras que de la especie roja, el 40% son hembras. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho? Mi espacio muestral son todos los peces del acuario, pero ¿cuántos tengo? Tengo 2 particiones, peces azules y peces rojos. O sea que si yo saco un pez, puede ser rojo o puede ser azul. Entonces ya no puedo pensar en la definición que habíamos visto recién. Tenemos que ver, a ver si hay datos condicionales. Acá ya nos está induciendo a una probabilidad total. Todavía no sé. Fíjense, de la especie azul, el 30% son machos. O sea que yo sé
¿Qué ocurre? Que es azul. Ese es el suceso dado que ha ocurrido. El 30% son machos, o sea, la probabilidad de que sea macho dado que es azul es del 30%. Mientras que de la especie roja, el 40% son hembras. ¿Esto qué significa? Yo sé que es roja, entonces la probabilidad de que sean hembras, dado que es roja, es del 40%. Pero yo quiero machos, porque la pregunta, a mí me preguntan machos. Entonces, en la roja, ¿cuántos machos hay? 60%. Porque es el complemento de esta especie. Ahora, fíjense, me piden la probabilidad de un suceso, no me piden ninguna condición, no hay una probabilidad condicional en la pregunta. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho? Yo quiero la probabilidad de que sea macho. Entonces, a los enunciados hay que leerlos varias veces, empezar a ver qué datos tengo y recién ver cómo los resuelvo. Entonces, veamos. Tenemos dos sucesos, A1 y A2, que yo les decía que era la partición. Llamamos a uno un pez elegido aleatoriamente que sea de la especie azul. Eso era 40%. La probabilidad de que sea el pez de la azul es 40%, 0,4. A2 llamamos a los peces rojos de la especie roja. Entonces la probabilidad de que el pez sea de la especie roja es lo que teníamos acá, 60%. Ahora llamamos B al suceso que el pez que elegimos sea macho. Entonces, la probabilidad de que sea macho, si es azul, es de un 30%. Estaba acá el dato. La probabilidad de que sea macho, sabiendo que es rojo, es el 60%, es el complemento de esto. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero la probabilidad de que el pez que yo elijo sea macho, pero puede ser macho azul o macho rojo. Entonces, fíjense, la probabilidad de que sea macho es la probabilidad de que sea macho y sea azul, o, con ese más, la probabilidad de que sea macho y sea rojo. Como yo no tengo estos datos de intersección y tengo datos condicionales, es la probabilidad total. Tengo la pregunta que es la probabilidad de un suceso. Tengo una partición porque tengo dos, ¿sí? Y tengo datos condicionales. Entonces aplico el teorema de la probabilidad total. Entonces esto, la probabilidad de B intersectado con A1 es la probabilidad de B dado que sea, o sea, que sea macho dado de que es azul, por la probabilidad de que el pez sea azul, más la probabilidad de que sea macho dado que el pez es rojo, por la probabilidad de que sea rojo. Como todos estos ya son datos, directamente reemplazo. Tengo que reemplazar la probabilidad de B dado a 1 es 0,30 por la probabilidad de A1 que es 0,4 más 0,6 por 0,6 y me queda que aproximadamente un 48% es la probabilidad de que el pez que se elija aleatoriamente sea macho, ya sea de la especie azul o roja, pero que sea macho. Esto es para poder aplicar el teorema de la probabilidad total. Pero ahora se complica un poquito más. Vamos a ver el teorema de Bayes. El teorema de Bayes, ¿cuándo lo aplico? Vamos lo mismo que con la probabilidad total. Tengo una partición, tengo datos condicionales, pero mi pregunta ahora no es la de un suceso. Mi pregunta es condicional. Si es como dice acá, fíjense, yo conozco los datos de la probabilidad de dado A sub I, entonces quiero saber la probabilidad de A sub I dado B. El teorema de Bayes relaciona la probabilidad de B dado A con la probabilidad de A dado B. Vamos a ir a un ejemplo. Supongamos eso con lo del ataque de corazón que yo les había dicho antes. Si es la probabilidad de que tenga, supongamos que B es el ataque de corazón, la probabilidad de que tenga un ataque de corazón dado que es hipertenso. Es una de las causas.
o dado de que es fumador, o dado de que tiene colesterol alto. ¿Está bien? Son las distintas particiones, los distintos sucesos causantes de este ataque del corazón. Lo que hace el teorema de Bayes es relacionar, ya ha tenido el ataque de corazón, cuál es la probabilidad de que sea hipertenso dado de que tuvo el ataque de corazón. Esa es lo que relaciona el teorema de Bayes. Entonces es una pregunta condicional. Y fíjense, el teorema de Bayes es la probabilidad de A sub I dado B, o sea, cada una de esas causas dado el suceso que ocurrió. Esto es lo que quiero saber. Es igual a la probabilidad de B dado A sub I, que estos van a ser datos, por la probabilidad de cada uno de los sucesos que forman la partición, sobre la probabilidad de B, que es el suceso que ha ocurrido. Esto es probabilidad total. Porque este suceso que ha ocurrido se debe a cada uno de estos elementos o sucesos de la partición. O sea que es muy similar al teorema de la probabilidad total, pero la diferencia es que yo tengo una pregunta condicional. Y acá explica, o sea, P de A sub I es la probabilidad a priori, o sea, las que yo conozco. La de B dado A sub I, las conozco. Probabilidad de B es el teorema de la probabilidad total, y acá esto es lo que yo busco. Y aquí es un ejemplo con lo de la gripe y el dolor de cabeza, así como yo les decía del corazón. O sea, si se tiene un dolor de cabeza dado que se tiene gripe, entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener gripe si se tiene el dolor de cabeza? Es la relación inversa. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Un doctor dispone de 3 equipos electrónicos para realizar ecografías. El uso que le da a cada equipo es de 25% el primero, 35% el segundo y 40% el tercero. Se sabe que los aparatos tienen probabilidades de error de 1, 2 y 3% respectivamente. Un paciente busca el resultado de una ecografía y observa que tiene un error. Determine la probabilidad de que se ha usado el primer aparato. Fíjense algo. Acá dice que el doctor tiene 3 aparatos para hacer las ecografías. La probabilidad de escoger el primero es 0,25. La de escoger el segundo es 0,35. La de escoger el tercero es 0,40. Ahora mi pregunta a ustedes es, ¿qué me están dando acá como datos? Se sabe que los aparatos tienen probabilidades de error de 1, 2 y 3%. ¿Me están dando que la probabilidad de error es 1 o 2 o 3? ¿O es la probabilidad del error si usé el primer aparato es el 1%, si usé el segundo aparato es 2% y si usé el tercer aparato es 3%? ¿Qué dato me están dando acá? Que si usa el aparato, le da el error de 1, 2, 3%. Si usa el aparato cualquiera o si usa el primero, ¿es un dato condicional o es un dato simple? Condicional. Condicional. Entonces, fíjense algo, para que podamos diferenciar con el teorema de la probabilidad total. Yo tengo una partición porque tengo ¿cuántos aparatos? 3. O uso el 1, o uso el 2, o uso el 3. No puedo usar el 1 y el 2, ¿está claro? Entonces es una partición. Me dan como datos probabilidades condicionales. ¿Cómo es la pregunta? Fíjense. Cuando busca el paciente el resultado, observa que tiene un error, que acá está resaltado con otro color. Observa que tiene un error. Es decir, que hay un suceso dado. Ha ocurrido algo. La ecografía tiene un error. Entonces yo ya sé que tiene un error. ¿Cuál es la probabilidad que, sabiendo que tiene este error, se haya usado el primer aparato?
Entonces, la pregunta es condicional. No puedo aplicar el teorema de la probabilidad total. Tengo que aplicar Bayes. Entonces, lo primero que hacemos siempre es empezar a definir los sucesos que tenemos, ver los datos y recién resolver. La probabilidad del primer aparato era el 25%, por eso es 0,25. La del segundo aparato es 35%, por eso es 0,35. La del tercero es 40%, por eso es 0,40. Algo que no les había dicho, fíjense la partición, la suma total de las probabilidades, ¿cuánto me tiene que dar? 100%. 100%, lo que es 1. ¿Sí? Si no, algo está mal. ¿Está bien? La suma de las probabilidades de todas las particiones me tiene que dar 100%. Bueno, acá tengo la partición, la probabilidad de los 3 sucesos que forman la partición. Ahora voy a definir el suceso error. E lo llamo el error. Ahora, fíjense los datos que yo tenía acá. La probabilidad de que tenga un error si usé el primer aparato era el 1%. La probabilidad de que tenga un error si usé el segundo aparato, un 2%. La probabilidad de que tenga un error si usé el tercer aparato, un 3%. Entonces, esos son todos los datos que tengo. Ahora, ¿yo qué sé que hubo un error? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que se haya usado el primer aparato? Lo que yo sé es que hubo error, suceso dado. Entonces, la probabilidad de que se haya usado el primer aparato. Entonces, eso va a ser al revés. La probabilidad de que tenga error, dado que se usó el primer aparato, por la probabilidad de usar el primer aparato. Sobre la probabilidad de error. Pero el error, ¿qué está dado? Puede ser error y primer aparato, o error y segundo aparato, o error y tercer aparato. O sea que para el denominador del teorema de Bayes tengo que usar el teorema de la probabilidad total. Y eso es el cálculo que hago acá. Sin poner las intersecciones, porque no las tengo de datos, sé que la probabilidad del error es la probabilidad del error si usé el primer aparato por la probabilidad del primer aparato más la probabilidad del error si usé el segundo aparato por la probabilidad del segundo aparato más la probabilidad del error si usé el tercer aparato por la probabilidad del tercer aparato. Solo reemplazo los valores y me da que es de un 2% aproximadamente la probabilidad de que una ecografía tenga error. Pero yo ya sé que tiene error la probabilidad de que hayamos usado la primera. Entonces, este valor lo reemplazo acá en el denominador, reemplazo en el numerador y sale que hay un 12% de posibilidades o de probabilidad que se haya usado el primer aparato. ¿Hay dudas, chicos? No. ¿No? Bueno, la clase hoy es cortita, llega hasta acá. Con este material pueden ustedes, ¿cómo se llama?